Nicaragua, trabajo y paz. Bienvenidos. 15 minutos empieza a partir de este momento. Por cierto, el primer programa del segundo mes del año. Soy Roberto Zúñiga y les agradezco que nos permitan entrar hasta la intimidad de su hogar por televisión y en todas nuestras plataformas en redes sociales. Bienvenidos. Hoy hablamos del tema del que el país ha venido comentando en los últimos días. La reforma tributaria que está en la Asamblea Nacional. Y precisamente hemos invitado al presidente de la Comisión Económica, Wálmaro Gutiérrez, para que nos hable del tema. Bienvenido. Muchísimas gracias y es un verdadero honor estrenar el programa con ustedes. Muchísimas gracias por invitarme. Estrenar el segundo programa, el primer programa del segundo mes del año, febrero. Gracias, Wálmaro. Hablemos de la reforma. ¿Por qué la reforma? Mira, es muy simple. Es una realidad y todos hemos observado los enormes daños que generaron a la economía nicaragüense este golpe de Estado fallido, que gracias a Dios los nicaragüenses los pudimos enfrentar y pudimos superarlo. Sin embargo, los daños económicos quedaron y es una realidad. Y por otro lado, nosotros habíamos en estos últimos 12 años avanzado en una serie de reivindicaciones y acceso a derechos fundamentales del pueblo nicaragüense, quien no puede pagar los platos rotos como consecuencia de esta escalada golpista. Por lo tanto, necesitamos incrementar nuestras recaudaciones, hacer que los que ganan más en este país puedan tributar más para continuar por la senda de progreso, de equidad, de justicia social y, lo más importante, garantizar las principales reivindicaciones del pueblo nicaragüense en cuanto a salud, educación, acceso a infraestructura productiva, seguridad ciudadana y atención al sector agropecuario, que son los 5 pilares del presupuesto general de la República, a donde van los recursos de la reforma tributaria que estamos discutiendo y que se aprobará próximamente. ¿Qué contempla? Diferentes ejes. Por ejemplo, hace un incremento al pago mínimo definitivo a cuenta del IR que permite que las grandes empresas de este país suban del 1 al 3% el pago mínimo definitivo. Estamos hablando de no más de 400 grandes empresas y que facturan anualmente arriba de los 160 millones de córdobas base anual. Ese es el primer movimiento. Del 1 al 2 a los que facturan entre 60 millones y hasta 160 millones de córdobas y mantener en el 1% a los más de 130,000 micros, pequeños y medianos empresarios de este país. En otras palabras, es una medida que no afecta absolutamente en nada a la micro, pequeña y mediana empresa y que lo que está permitiendo es que los PRICOs, o sea, los principales aportantes, tributantes del presupuesto y los grandes contribuyentes de este país, hombre, incrementen un poco más su tributación para continuar combatiendo la pobreza y la pobreza extrema en este país. Luego de eso también tenemos un movimiento relacionado con el aplicarle la tasa del 15% del IVA a los productos de consumo que tienen procesamiento industrial, que son unos pocos. La gran mayoría, o déjame reformularlo, todos los productos de primera necesidad contenidos en la canasta básica de los y las nicaragüenses continuará exenta de impuestos, no pagarán IVA. Y esos otros productos que sí pueden pagar IVA en el comercio formal, si te vas a comprarlo a los mercados municipales o a las ferias populares, igual tampoco no pagan un solo córdoba de IVA. Entonces, esa es una segunda gran medida. Una tercera gran medida que también nos da recaudación importante es incrementar el impuesto selectivo de consumo a lo que conocemos comúnmente como los vicios. Ya el cigarrillo, la cerveza, los rones y ese tipo de bebidas que tienen un altísimo contenido calórico, o sea, mucho azúcar y que no son para nada beneficiosas sino perjudiciales para la salud del pueblo de Nicaragua. Y ahí te quiero dar un dato, solamente en el caso del cigarrillo. Solamente en el año 2017, el Ministerio de Salud desembolsó más de 750 millones de córdobas para atender a nicaragüenses que tenían o están vinculados con afectaciones producto del consumo del tabaco. Entonces, hombre, se hace necesario desincentivar
el consumo de este producto, al igual que el consumo de los alcoholes, el consumo de los rones, el consumo de la cerveza. Y si querés consumirlo, pues estás en todo tu derecho, pero hombre, vas a pagar un poco más porque la verdad es que necesitamos recursos para después atenderte cuando llegues a un hospital como consecuencia de los excesos en el consumo de ese tipo de productos. Otro elemento importante y que también genera bastante renta es incrementar del 15 al 25% el pago de las dietas a estos funcionarios del sector privado, porque en el sector público no existen esos salarios, que tienen altísimos salarios y de que solamente están pagando el 15%, cuando la mayoría de nosotros en una tabla progresiva obviamente pagamos muchísimo más que eso en concepto de impuestos sobre la renta. En otras palabras, un acto de absoluta justicia social que hace que los que tenemos más en este país, hombre, aportemos un poco más para garantizar que todos esos programas y proyectos tengan recursos. El programa Amor, Calles para el Pueblo, el bono solidario, avanzar con la electrificación y especialmente con la electrificación rural en nuestro país, garantizar acceso al agua potable y alcantarillado sanitario en lugares donde nunca había llegado el agua potable, nunca había llegado el alcantarillado sanitario, nunca había llegado la luz eléctrica y solo con el gobierno de reconciliación y unidad nacional lo pudimos lograr. ¿Son nuevos impuestos? No se crea un solo nuevo impuesto en esta reforma fiscal. Lo que hay es una actualización y un ajuste a los tributos existentes. Pero es absolutamente falso que se diga que se están creando nuevos impuestos. Lo que estamos haciendo es ordenando, actualizando y ajustando para seguir haciendo más justa y progresiva la recaudación en nuestro país. O sea, que los que ganemos más, aportemos más para que los que tienen menos posibilidades, los grandes sectores económicamente vulnerables, no se miren privados de la salud, de la educación, porque yo he escuchado voces que dicen es una barbaridad que la reforma fiscal. ¿Por qué? Porque ellos lo que tienen en la cabeza es de que si querés más reales, reducir el gasto social. Fácil. Necesitas cerrar una brecha de 25.000 millones de Córdoba, recortar la mitad educación, recortar la mitad salud, recortar la mitad las transferencias municipales, ya no des más medicinas en los hospitales, ya no hagas atención oncológica, ya no hagas atención en hemodiálisis en el INSS, ya no hagas ningún tipo de proyectos municipales en los territorios. Y entonces ahí tenés tus reales. Nosotros decimos no, porque el pueblo no es el que tiene que pagar los platos rotos, porque el pueblo no fue el que descalabró la economía de este país. Y el pueblo necesita seguir en la senda de reducir la pobreza y la pobreza extrema. Un dato muy concreto. Cuando nosotros tomamos en el año 2007, la revolución retomó el poder en este país, el pueblo, nosotros teníamos un 48% de pobreza y la redujimos con cifras del año 2017, o sea, ahorita puede ser incluso menor, la redujimos al 23%, del 48% al 23%. Y la extrema pobreza la recibimos en 17% y hoy la tenemos en menos de 6%. Vamos a renunciar a eso. El pueblo tiene que renunciar a los derechos legítimos que por más de 16 años de neoliberalismo le fueron conculcados. Yo creo que no. Y la forma de garantizar de que el pueblo no retroceda un solo paso en todos los derechos y reivindicaciones obtenidas en estos últimos 12 años de buen gobierno es con la aprobación y el respaldo de esta reforma fiscal. Yo, ciudadano común y corriente, yo, ciudadano que tengo un trabajo formal, ¿en qué me afecta el bolsillo o en qué no me afecta el bolsillo o me beneficia el bolsillo esta reforma? Eso es muy importante, esa pregunta, porque han estado levantando el eje de que vamos a afectar a los trabajadores, a los asalariados. Quiero decirle con toda propiedad, la tabla progresiva del impuesto sobre la renta para las personas naturales no se mueve en un solo centavo. Estamos hablando de personas jurídicas, grandes contribuyentes de este país, que son los que han venido consolidando su posición económica, financiera en este país y que es hora de que le retribuyan al pueblo lo que el mismo pueblo ha hecho que ganen. Yo pongo un ejemplo bien sencillo. Vos agarrás $1.000.000, lo pones en el centro de una habitación cerrada y andate y volvé en un año a ver qué pasa. Lo más probable es que o ya no esté porque alguien se los bailó o sencillamente estén allá como los dejaste.
O sea, el dinero como tal allí no produce. ¿Qué es lo que produce la riqueza? Los seres humanos, las personas, el pueblo, los trabajadores. Por lo tanto, esta reforma fiscal viene a proteger a estos sectores que han crecido que han hecho crecer económicamente al gran capital, y ahora que el gran capital retribuya al pueblo de Nicaragua. ¿Hay medidas para continuar protegiendo el bienestar de los asegurados y pensionados? Por supuesto. ¿Cuáles son? Sí. En este caso no estamos hablando de la reforma fiscal, sino que estamos hablando de los ajustes paramétricos al Instituto Nicaragüense de la Seguridad Social. Allí nosotros lo que hemos observado es que la patronal tiene que hacer un esfuerzo adicional y de incrementar hasta un 3.5% adicional su cuota patronal. También los trabajadores, y es algo de lo que quiero reconocer, sentirme orgulloso de los obreros y trabajadores de mi país. Porque han llegado a la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto a decir, ese punto 75 de incremento, porque es lo que va a incrementar la cuota de los trabajadores, punto 75, ni siquiera 1%, cuando el sector de la patronal incrementa en 3.5, los trabajadores solo en 0.75, y han llegado a decir que respaldan plenamente, y es que están dispuestos a salvar su INSS, porque la verdad es que no es el INSS de un gobierno, es el INSS de todas y de todos los nicaragüenses. Por lo tanto, ellos están completamente de acuerdo. Tenemos que garantizar, hombre, fíjate que en este INSS, solo en este INSS, se han atendido casos de hemodiálisis que cuestan miles de dólares mantener vivo a un compañero o a una compañera cuando tiene problemas renales. Los miles de casos que ha atendido y que han salvado miles de mujeres de cáncer cervicuterino. Todas las atenciones hospitalarias que garantiza el Instituto Nicaragüense de la Seguridad Social. Es que, mira, no se puede hacer comparaciones entre el INSS antes y el INSS después del año 2007. Fíjate que el INSS es una de las instituciones que ha dado mejores resultados y le ha dado mejor atención al pueblo nicaragüense. Por lo tanto, todo ese derecho y todas esas reivindicaciones que ya tenemos y que debemos seguir mejorando en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, los estamos garantizando con todos estos movimientos económicos. ¿Cambia la edad de jubilación? No, desde ningún punto de vista. No cambia la edad. Es más, estaban levantando otro eje de que se estaba quitando el mantenimiento de valor de las pensiones. Absolutamente falso. Porque no se está reformando la ley, se está ajustando a través de una normativa, un reglamento. Entonces, no es cierto que se está reformando la ley. El mantenimiento de valor de las pensiones continúa vigente. Entonces, lo que se está garantizando es que las pensiones sean dignas y que la atención del INSS siga siendo de las mejores en la región centroamericana para las y los trabajadores de este país. ¿Y afecta en alguna medida a los que están jubilados o reciben hoy su pensión? En un solo centavo. Nadie puede ver reducida su jubilación. Eso es un derecho adquirido. Así de sencillo, es un derecho adquirido. Lo que se está haciendo, incluso son ajustes de ahorro. El INSS ha hecho un esfuerzo que hay que reconocerle, Roberto. Ha hecho un excelente trabajo al frente del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, Roberto López. Un excelente trabajo. Y creo de que debemos de seguir en esa senda. Debemos de seguir en esa ruta. En términos generales, ¿esta reforma ayudará al país? Esta reforma tiene como objetivo fundamental proteger el empleo, garantizar el crecimiento económico, fortalecer las finanzas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social y garantizar el financiamiento de todos los programas y proyectos que el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha incorporado y está ejecutando en el presupuesto general de la República de este y los próximos años. Gracias, Wólmaro. Un placer siempre estar acá. Terminamos aquí 15 minutos por este momento. Nos vemos en la próxima, si Dios nos lo permite. Información y entretenimiento.